Yo estaba tomando café, tranquila, una mañana de martes, cuando una mujer tocó a mi puerta y me dijo algo que me heló la sangre. Conocí a su esposo hace 20 años. Y lo que esa señora me contó en los siguientes 15 minutos no solo destrozó 55 años de matrimonio, también me obligó a entender que había vivido una mentira mucho más grande de lo que jamás imaginé. Me llamo Eulalia, tengo 78 años. Nací en 1946, aquí mismo, en el interior de Puebla, en un pueblito donde todos saben de la vida de todos. Y hoy quiero contarles algo que me pasó hace 3 años, cuando yo tenía 75. Una historia que me rompió por dentro, que me hizo dudar de todo lo que creía sobre mi vida, sobre mi matrimonio y sobre el hombre con el que compartí más de medio siglo. Pero también es una historia de lucha, de fe, y de cómo Dios puede sacar algo inesperado incluso de una traición terrible. Antes de seguir, quiero pedirles algo con mucho cariño. Si pueden dejar su like en este video me va a dar muchísimo gusto. Y también suscríbanse al canal, porque tengo más historias para compartirles. Historias de vida, de dolor, de fortaleza, de esas cosas que una guarda por años y que tal vez puedan acompañar a alguien en un momento difícil. Y déjenme en los comentarios desde dónde me están viendo. A mí me emociona mucho saber hasta dónde llegan mis palabras. Eso, de verdad, me calienta el alma. Ahora sí, les voy a contar. Era martes por la mañana, 5 de marzo de 2022. Nunca se me ha olvidado esa fecha, porque ese día mi vida cambió para siempre. Eran más o menos las 9. Mi esposo, Valdemar, había salido temprano para hacer un trabajito en una casa cercana. Él ya estaba jubilado, pero nunca le gustó quedarse sin hacer nada. Siempre buscaba arreglar algo, hacer carpintería, componer lo que se descompusiera. Decía que quedarse quieto en la casa le hacía daño a la cabeza. Yo acababa de terminar mi desayuno. Café con leche, 2 panes con mantequilla, como lo había hecho toda la vida. Estaba lavando mi taza en el fregadero cuando sonó el timbre. A esa hora casi nunca recibía visitas. Mis hijos siempre avisaban antes de venir, y las vecinas con las que tenía confianza también. Pero ese timbre sonó normal, como cualquier otro día. Aunque yo todavía no sabía que después de abrir esa puerta nada volvería a ser igual. Me sequé las manos con el trapo de cocina y fui a abrir. Cuando abrí, vi a una mujer parada en el porche. No la había visto jamás. Debía tener poco más de 60 años. Llevaba el cabello corto, bien peinado, teñido de castaño. Traía un pantalón negro de vestir, una blusa beige muy arreglada y una bolsa en el hombro. Su cara no era dura ni agresiva, pero sí era la cara de alguien que venía a decir algo pesado. Algo que no se dice por gusto. La miré sin entender nada y le dije, «Buenos días, ¿se le ofrece algo?» Ella me sostuvo la mirada y me preguntó, «¿Usted es la esposa del señor Valdemar?» Y en ese instante sentí algo raro en el pecho. No sé explicar por qué, pero la forma en que pronunció el nombre de mi marido me dejó una sensación helada en el estómago. Aún así le respondí, «Sí, soy yo. ¿Qué pasa?» Entonces ella respiró hondo y dijo, «Mi nombre es Marinalba. Me mudé a esta calle hace 2 meses. Vivo en la Casa Azul, 3 casas más abajo. Pero necesito hablar con usted de algo muy importante. Yo conocí a su esposo hace 20 años. 20 años. 2 décadas. Yo me quedé ahí, agarrada de la puerta, tratando de entender lo que acababa de oír. Había conocido a mi esposo hacía 20 años. ¿De dónde? ¿En qué circunstancias? ¿Y por qué venía a decírmelo justo ahora, parada frente a mi casa? Sin saber bien qué hacer, le dije, «Pase, si quiere». Tomamos un café, porque la verdad no estoy entendiendo nada. Marinalba entró. Cerré la puerta detrás de ella y la llevé a la sala. Le ofrecí café, pero me dijo que no, que ya había tomado. Nos sentamos en el sofá, una frente a la otra. Yo sentía el corazón latiéndome más rápido de lo normal. No sabía qué esperar, pero algo dentro de mí ya estaba inquieto. Ella comenzó a hablar. Doña Eulalia. Y yo ni siquiera le había dicho mi nombre. Seguro se lo preguntó a alguien de la calle. Luego siguió. Vine hoy porque,
Después de mudarme aquí, vi el nombre en el buzón de su casa. Valdemar González da Silva. Y cuando leí ese nombre, sentí que el corazón se me detenía. Porque yo conocí a un Valdemar González da Silva hace 20 años, y nunca pude olvidarlo. Nunca olvidé lo que pasó. Yo tenía las manos apretadas sobre las piernas. Ya estaba nerviosa. Ya sentía que algo muy malo venía en camino, y le pregunté: ¿de qué me está hablando? ¿Qué fue lo que pasó? Marinalba volvió a tomar aire. Se notaba que para ella tampoco era fácil. En 2003, me dijo, yo trabajaba en un hospital en Cholula. Era enfermera. Estuve en ese hospital 15 años, hasta que me jubilé. Y un día, en octubre de 2003, llegó un hombre acompañado de una muchacha embarazada. Una muchacha muy joven, dijo. De unos 20 años, tal vez un poco más. La joven estaba en pleno trabajo de parto. En ese momento sentí que el estómago se me revolvía. Todavía no entendía a dónde iba la historia, pero ya me estaba doliendo escucharla. Marinalba siguió hablando, con la voz baja, como quien revive algo que nunca terminó de sanar. El hombre que venía con ella se presentó conmigo y con el doctor. Dijo llamarse Valdemar González da Silva. Cuando escuché eso, algo dentro de mí se movió, como si una pieza se hubiera soltado en mi pecho, porque mi esposo se llama así, y en ese instante, esa mañana dejó de ser una mañana cualquiera. El café, la cocina, la rutina de siempre. Todo se me empezó a borrar. Lo único que podía escuchar era la voz de esa mujer, sentada frente a mí en mi propia sala, contándome una historia que apenas comenzaba y que ya amenazaba con derrumbar toda mi vida. Yo la miraba sin parpadear. Quería interrumpirla, decirle que seguramente se estaba confundiendo, que tal vez era otro hombre con el mismo nombre. Pero en el fondo, muy en el fondo, una parte de mí ya tenía miedo de que no fuera ningún error. Porque hay momentos en que el alma presiente antes de que la cabeza entienda. Y ese día, sentada frente a una desconocida que acababa de aparecer en mi puerta, empecé a sentir que el pasado de mi marido estaba entrando a mi vida como una tormenta. Una tormenta atrasada 20 años, pero lista para destruirlo todo. Marinalba me miró con tristeza, como si supiera perfectamente el daño que me estaba causando, como si hubiera dudado mucho antes de venir, como si también ella hubiera cargado esa historia por demasiado tiempo. Y entonces entendí que lo peor todavía no me lo había dicho. Lo que venía después no era un simple recuerdo, ni una anécdota vieja, ni una coincidencia del destino. Era una verdad enterrada. Una verdad que había sobrevivido 2 décadas en silencio, y que esa mañana, sin pedir permiso, había llegado hasta la puerta de mi casa para cambiar mi vida para siempre. Fue entonces cuando Marinalba, después de mirarme unos segundos como si le pesara cada palabra, soltó lo que todavía me faltaba escuchar. Me dijo que él se había presentado como el padre de la criatura, que fue él quien firmó todo, los papeles del ingreso, los documentos del hospital, cada hoja que hacía falta para que aquella muchacha pudiera ser atendida. Según Marinalba, la joven estaba paralizada por el miedo. Casi no hablaba. Se veía perdida, nerviosa, como si no entendiera del todo lo que estaba pasando, o como si quisiera salir corriendo y no pudiera. Pero Valdemar no se separó de ella ni un instante. Permaneció a su lado durante todo el tiempo, y cuando llegó el momento del parto, nació una niña, una bebé preciosa, sana, pequeñita, de esas que apenas llegan al mundo, y enseguida llenan el cuarto con su llanto. Marinalba me lo contaba con la voz baja, y yo sentía que el aire me faltaba. Tenía la garganta seca, la cabeza me daba vueltas, y una sola frase me golpeaba por dentro una y otra vez. El padre era Valdemar, mi Valdemar, en el año 2003. Marinalba me dijo que jamás olvidó aquel día. Lo recordó con una claridad que erizaba la piel. Y me confesó que lo que ocurrió después fue una de las escenas más dolorosas que presenció en todos sus años como enfermera. La muchacha permaneció en el hospital 2 días con la bebé. 2 días nada más. Pero al tercero, cuando Marinalba volvió a entrar a su turno,
encontró a Valdemar sentado solo en el pasillo. Estaba con la niña en brazos y estaba llorando. La bebé también lloraba. Los dos, cada uno a su manera, parecían abandonados en medio de algo demasiado grande. Yo me llevé la mano a la boca al oír eso. No podía creerlo. Sentía que cada frase abría una grieta más grande dentro de mí. Marinalba me contó que le preguntó de inmediato dónde estaba la madre de la niña. Y entonces Valdemar le respondió que la joven se había ido durante la noche. Que había dejado una carta explicando que no podía ser madre, que el miedo la estaba venciendo, que no soportaba la presión de lo que estaba viviendo y que por eso había decidido marcharse. Se fue sin decir a dónde, sin despedirse, sin volver la vista atrás. Dejó a la bebé allí. En ese momento las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. Y lo más extraño era que ni siquiera entendía del todo por qué estaba llorando así. Todavía no alcanzaba a medir el tamaño de aquella verdad. Mi cabeza seguía tratando de ordenar lo que escuchaba, pero mi corazón ya había comprendido, antes que yo, que algo inmenso acababa de romperse. Marinalba siguió hablando y ya tenía también los ojos llenos de agua. Me dijo que Valdemar se quedó con la niña, que la reconoció legalmente, que fue al registro civil y la inscribió como hija suya, como padre soltero. Y 3 días después del parto salió del hospital con aquella bebita en brazos. Se la llevó. Desde entonces Marinalba no volvió a saber nada de él. Nunca más, me dijo, nunca más lo vio. Pasaron los años, las décadas, hasta que un día se mudó a esta calle y leyó el nombre en el buzón. Ese nombre, y después, hace poco, lo vio salir de mi casa. Ya más viejo, claro, como todos nosotros. Pero era él. Lo reconoció enseguida. Yo estaba temblando. No era una forma de hablar. Me temblaban las manos, las piernas, la voz, todo el cuerpo. Y aún así, haciendo un esfuerzo enorme, conseguí preguntarle si lo que me estaba diciendo significaba que mi marido tenía una hija de 20 años. Una hija cuya existencia yo jamás había sospechado. Marinalba bajó la cabeza y asintió despacio. Me pidió perdón. Me dijo que lo había pensado mucho antes de venir, que pasó 2 meses dándole vueltas a la idea, preguntándose si el Valdemar del buzón podía ser el mismo hombre del hospital. Pero cuando lo vio salir de la casa ya no le quedó ninguna duda. Era él, más envejecido, sí, pero el mismo. Y no quiso callarse, porque según sus propias palabras, si ella estuviera en mi lugar, querría saber la verdad. 20 años, 2 décadas enteras, desde 2003. Yo empecé a sacar cuentas en la cabeza casi sin darme cuenta. En ese año yo tenía 57, Valdemar 60. Para entonces ya llevábamos 35 años de casados. Nuestros 3 hijos ya eran adultos, ya teníamos nietos, ya habíamos vivido una vida completa juntos. Y mientras yo pensaba que conocía cada etapa de nuestro matrimonio, cada sacrificio, cada problema superado, resulta que él había tenido una bebé con una muchacha de 20 años. No podía aceptarlo. Todavía quise aferrarme a la posibilidad de un error. Le pregunté a Marinalba si estaba completamente segura, si no podía haberse confundido, si de verdad era él. Su respuesta fue inmediata. Me dijo que nunca olvida un rostro, que eso forma parte de su oficio. Y además, no se trataba solo de una cara conocida, el nombre completo coincidía también. Para rematar, cuando lo vio aquella mañana saliendo de mi casa, llevaba una camisa a cuadros roja. Marinalba juraba recordar esa misma camisa del hospital 20 años atrás. Me dijo que ya sabía que podía sonar absurdo acordarse de una camisa después de tanto tiempo. Pero hay días que se quedan grabados enteros en la memoria, como una fotografía que nunca se borra. Y ese había sido uno de esos días. Por eso estaba segura. Yo ya no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Una parte de mí quería levantarme y gritarle que se fuera, acusarla de mentirosa, decirle que estaba inventando una historia monstruosa para destruir mi matrimonio. Quería echarla de mi casa y cerrar la puerta como si cerrando la puerta también pudiera cerrar esa verdad. Pero no pude. La miré a los ojos y vi algo que no se finge.
Vi dolor, vi culpa, vi la incomodidad de quien trae una noticia que nunca quiso traer. Y, en el fondo, supe que no estaba mintiendo. Entonces le pregunté dónde estaba esa niña ahora. ¿Qué había sido de ella? Si sabía algo. Si alguna vez volvió a verla. Marinalba negó con la cabeza. Me dijo que no sabía nada más, que después de que Valdemar salió del hospital con la bebé en brazos, desapareció por completo de su vida. Nunca supo si la crió él mismo, si la dejó con alguien, si la entregó en adopción o si la niña creció lejos de todos. No sabía absolutamente nada. Solo sabía una cosa, que Valdemar la reconoció como hija suya y se fue con ella. Yo no podía seguir sentada. Me levanté del sofá como impulsada por una fuerza que no controlaba y empecé a caminar de un lado a otro por la sala. Sentía que la cabeza me iba a estallar. Valdemar. Mi Valdemar, el hombre que conocí cuando yo tenía 20 años, el hombre que se casó conmigo en 1968, el que trabajó toda su vida para sacar adelante a nuestra familia, el que jamás dejó faltar el dinero en la casa, el que siempre fue un padre presente, dedicado, correcto, el esposo en quien yo confié durante décadas. ¿Cómo podía encajar esa imagen con lo que acababa de escuchar? ¿Cómo había sido capaz de llevar una vida conmigo y, al mismo tiempo, esconder algo así? ¿Cómo pudo involucrarse con una muchacha de 20 años cuando ya tenía una esposa, hijos grandes, nietos, una historia entera construida? Cada recuerdo bonito comenzaba a teñirse de duda. Cada año compartido empezaba a parecerme menos sólido, y mientras caminaba de un lado al otro, sintiendo que el suelo ya no era firme bajo mis pies, entendí que la pregunta más dolorosa no era solo qué había hecho Valdemar. La pregunta que me estaba partiendo el alma era otra. ¿Quién era realmente el hombre con el que había pasado toda mi vida? Y como si esa pregunta no bastara, enseguida llegó otra todavía más cruel. ¿Cómo había podido dejarla embarazada? ¿Cómo estuvo a su lado en el parto? ¿Cómo reconoció a esa niña como suya sin que yo sospechara nada? Seguí caminando de un lado a otro, como si moverme pudiera ayudarme a entender. Y entonces le pregunté a Marinalba. ¿Se acuerda del mes? Sí, claro, respondió. Fue en octubre de 2003, en la segunda semana. Lo recuerdo bien porque había sido apenas unos días después del feriado del 12 de octubre. Octubre de 2003. En cuanto escuché esa fecha, empecé a buscar en mi memoria. Traté de reconstruir mi vida en ese momento. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba viviendo? ¿En qué estaba tan ocupada como para no notar una traición de ese tamaño? Y entonces lo recordé. En octubre de 2003, Regina, mi hija de en medio, estaba internada. Su segundo embarazo se había complicado mucho. Los médicos hablaron de preeclampsia grave y tuvo que quedarse en el hospital durante 3 semanas. 3 semanas enteras. Yo prácticamente vivía allá con ella. Me iba de la casa muy temprano, cuando todavía ni amanecía bien, y regresaba ya de noche, agotada, con la cabeza puesta solo en mi hija y en el bebé que intentábamos proteger. Y mientras yo pasaba los días en ese hospital, angustiada, cansada, rezando para que Regina saliera bien de aquello, Valdemar se quedaba en casa. O al menos eso era lo que yo creía. Pensaba que estaba trabajando, atendiendo sus cosas, cuidando la casa, ocupándose de la rutina. Eso pensaba yo. Me traicionó, murmuré casi sin darme cuenta. Ni siquiera se lo dije a Marinalba. Fue como si me lo hubiera dicho a mí misma por primera vez. Me traicionó, me engañó. Tuvo una hija y yo no sabía absolutamente nada. Marinalba se levantó de la silla, se acercó despacio y me tomó la mano. Tenía los ojos llenos de pena. Doña Eulalia, de verdad lo siento mucho. Siento ser yo quien le está diciendo esto. Me explicó que durante mucho tiempo dudó si debía hablar o quedarse callada. Que pensó 1000 veces en meterse o no en una historia que no era suya. Pero al final decidió venir porque creyó que yo tenía derecho a saber. Que por dolorosa que fuera la verdad, seguía siendo la verdad. Le apreté la mano. Y sí, tenía razón. Por más que en ese momento aquella verdad me estuviera rompiendo por dentro,
Yo tenía derecho a saberlo. Marinalba se quedó todavía unos 10 minutos más. Me dio su número de teléfono y me dijo que, si yo necesitaba hablar, preguntar algo o aclarar cualquier detalle, podía llamarla cuando quisiera. También me contó que había guardado algunas notas de aquella época, porque ese caso la había marcado mucho, que si yo quería, podía intentar buscar los registros, los papeles, lo que hubiera quedado. Le di las gracias, o creo que se las di. La verdad es que estaba tan aturdida que apenas podía ordenar una frase completa. Sentía la cabeza pesada, el pecho apretado, como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto más denso de repente. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé inmóvil en medio de la sala. Todo estaba en silencio. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio espeso, incómodo, sofocante, un silencio que casi hacía ruido. Levanté la vista y empecé a mirar las fotos colgadas en la pared. Nuestra boda, los niños cuando eran pequeños, cumpleaños, navidades, viajes, sonrisas, fiestas, una vida entera enmarcada frente a mí. 55 años de matrimonio resumidos en portarretratos. 55 años que de pronto empezaban a parecer una mentira. Volví al sofá, me senté despacio. Agarré un cojín y me lo apreté contra el pecho como si necesitara sostenerme de algo. Y ahí fue cuando me quebré de verdad. Empecé a llorar. Pero no a llorar bonito, ni en silencio, ni con contención. Lloré con el cuerpo entero. Con ese llanto que sale desde el fondo del alma, que te sacude por dentro, que te deja sin fuerzas porque ya no queda nada que sostener. Lloré por mí. Lloré por esa muchacha de 20 años que había sido envuelta por un hombre casado, un hombre de 60, con esposa, hijos, nietos y una vida ya hecha. Lloré por la bebé, por esa niña que vino al mundo en medio del abandono. Lloré por todos esos años en los que yo seguí viviendo tranquila, creyendo que conocía mi hogar, mi matrimonio, mi historia, sin imaginar que en alguna parte había una criatura llevando el apellido de mi esposo y que yo jamás había visto. Y mientras lloraba sola en esa sala, supe algo con una claridad terrible. Cuando Valdemar regresara a la casa esa tarde, nada volvería a ser igual. Iba a mirarlo a los ojos, iba a exigirle la verdad, toda la verdad. Porque después de 55 años de matrimonio, si ya no me debía lealtad, por lo menos me debía eso. Me quedé en ese sofá durante horas, no sabría decir cuántas, tal vez una, tal vez 3. El tiempo dejó de funcionar de forma normal para mí. Yo veía el reloj de la pared, veía cómo avanzaban las manecillas, pero mi mente no lograba acompañarlas. Mi cabeza estaba en 2003. Volvía una y otra vez a ese octubre. Me imaginaba a Valdemar con esa joven. Me lo imaginaba yendo al hospital, esperando el parto, cargando a una bebé, firmando papeles, dando su apellido, actuando como padre de una vida secreta mientras yo pasaba los días al lado de Regina, creyendo que mi esposo estaba donde decía estar. Y luego me preguntaba otra cosa. ¿Cuántas veces me había mentido? ¿Cuántas excusas inventó? ¿Cuántas veces lo miré a la cara sin saber que detrás de esos ojos había una historia entera escondida de mí? En algún momento me levanté y fui al baño. Necesitaba echarme agua en la cara, respirar, hacer algo. Abrí el grifo y dejé que el agua fría corriera sobre mi piel, pero no sirvió de mucho. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. La cara se me veía pálida, casi gris. Entonces levanté la vista hacia el espejo, y la mujer que vi ahí me resultó extraña. No me reconocí. Parecía que había envejecido 10 años en una sola mañana. Regresé a la sala, pero ya no pude volver al sofá. No quería sentarme en el mismo lugar donde Marinalba me había soltado aquella verdad. Así que me acomodé en un sillón, un poco más lejos, como si la distancia física pudiera aliviar aunque fuera un poco el golpe. Y me quedé esperando. Valdemar había dicho que volvería para almorzar. Cuando miré otra vez el reloj, ya era pasado el mediodía. No faltaba mucho. Podía llegar en cualquier momento, y yo no sabía con qué palabras iba a empezar, porque una cosa es descubrir una traición, y otra muy distinta es tener enfrente al hombre
al que amaste durante más de 5 décadas y preguntarle, sin rodeos, si escondió una hija todo ese tiempo. Entonces lo escuché. Primero fue el ruido del portón, después el sonido de la llave entrando en la cerradura, luego la puerta abriéndose, y enseguida sus pasos en la entrada. Mi corazón empezó a golpearme el pecho con fuerza. Valdemar entró silbando una cancioncita, como hacía siempre cuando venía de buen humor. Y oír ese sonido tan normal, tan cotidiano, tan suyo, en medio de todo lo que yo acababa de descubrir, fue casi insoportable. Ese era el Valdemar que yo conocía, el hombre alegre, cumplidor, trabajador, el que regresaba a casa cansado pero todavía encontraba fuerzas para regalarme una sonrisa. Y sin embargo, cuando apareció en la puerta de la sala, hubo algo en mí que ya no pudo mirarlo igual. Venía como siempre volvía del trabajo. Traía una camisa azul manchada de polvo, un pantalón de mezclilla ya gastado por los años y la gorra de siempre. Tenía el rostro sudado. Se notaba que venía rendido. Pero en cuanto me vio sentada en el sillón, se le borró la sonrisa. Eulalia, ¿qué pasó? Tienes cara de que estuviste llorando. No le contesté enseguida. Me quedé viéndolo fijo, como si al observarlo lo suficiente pudiera descubrir algo nuevo en su cara, alguna grieta, alguna señal que me dijera que ese no era el hombre con el que había vivido durante 55 años. Pero no, ahí estaba el mismo de siempre. Siéntate, le dije, señalándole el sofá. Mi voz salió más firme de lo que yo misma esperaba. Él frunció el ceño, preocupado. Se quitó la gorra, la dejó a un lado y se sentó despacio. ¿Qué pasó? Tiene que ver con los muchachos. Con Regina, con Paulo. No, no es por los muchachos. Tomé aire hondo. Sentí otra vez el nudo en la garganta, las lágrimas empujando por salir, pero las contuve. Si me quebraba en ese momento, no iba a poder seguir. Y yo necesitaba seguir. Hoy en la mañana vino una mujer a la casa, una mujer que yo no conocía. Dijo llamarse Marinalba. Y ahí lo vi. Fue apenas un cambio. Pequeño, casi invisible. Pero después de tantos años una aprende a leer hasta el movimiento más mínimo del otro. Los ojos se le abrieron apenas un poco. Se le fue algo de color de la cara. Las manos que tenía apoyadas sobre las piernas se le tensaron. Marinalba, repetí, sin dejar de mirarlo. Dijo que te conoció hace 20 años en un hospital de Cholula, que ella era enfermera. El silencio que cayó después de eso fue el más espantoso de toda mi vida. Valdemar se quedó inmóvil, mirándome como si quisiera hablar, como si buscara una forma de negar lo que acababa de oír. Abrió un poco la boca, pero no salió nada. Tragó saliva, se pasó la mano por la cara, y luego bajó la mirada. Valdemar, le dije, y ahora sí, la voz me estaba temblando. Mírame, mírame a los ojos y dime que esa mujer está mintiendo. Dime que no es verdad. Dime que no tuviste una hija en 2003 con una muchacha de 20 años. No levantó la vista. Siguió clavado en el suelo, como si el piso pudiera salvarlo. Entonces le vi las manos temblar, y en ese instante lo entendí todo. Ni siquiera necesitaba oírlo decirlo. Supe, con una certeza que me partió por dentro, que cada palabra que me había dicho Marinalba era verdad. Habla, Valdemar. Mi voz salió más fuerte, más alta. Habla de una vez. ¿De verdad piensas quedarte ahí sentado sin decir nada? Después de 55 años de matrimonio, ni siquiera tienes el valor de mirarme a la cara. Entonces levantó el rostro, y lo que vi me dejó helada. Tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas. En todos nuestros años juntos yo lo había visto llorar muy pocas veces. Tal vez 3, tal vez 4, pero nada más. Valdemar no era un hombre de llorar, y sin embargo ahí estaba, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Eulalia, alcanzó a decir, pero la voz se le quebró. No, lo corté de inmediato poniéndome de pie. No me vengas con llanto, no quiero lágrimas. Quiero la verdad, toda la verdad, ahora mismo. Se limpió la cara con la mano, respiró varias veces, como si estuviera tratando de juntar valor, y finalmente empezó a hablar. Y lo que me contó esa tarde fue todavía peor de lo que yo había imaginado. En 2002 conocí a una muchacha.
Trabajaba en la farmacia que estaba cerca de la escuela donde yo era conserje. Se llamaba Vanessa. Tenía 21 años. 21 años. Sentí que el estómago se me revolvía. Él continuó, casi sin mirarme. Yo iba ahí una vez al mes a comprar las medicinas de la presión. Siempre me atendía ella, siempre amable, siempre sonriendo. Al principio solo hablábamos de cualquier cosa, cosas sin importancia. Pero luego empezó a preguntarme por mi vida, por el trabajo, por cómo estaba yo, y no sé en qué momento pasó lo demás. No sé explicarlo. Sigue, le dije, cruzada de brazos frente a él. Después empezamos a hablar más seguido. Un día me pidió que la esperara a que cerrara, porque le daba miedo irse sola tan noche. La esperé. La acompañé hasta la parada del camión. Y luego eso se fue repitiendo. Algunas veces por semana me quedaba a esperarla. Platicábamos. Me contaba de su vida. Hizo una pausa. Me dijo que venía de una familia muy pobre, que vivía con su mamá y con 2 hermanos más chicos en un cuartito, que su papá se había ido desde que ella era niña, que trabajaba porque tenía que ayudar en la casa. Yo no quería sentir ninguna compasión por esa muchacha. No quería. Pero una parte de mí sí la sentía. Una joven de 21 años, cargando a su familia, creciendo sin padre, haciendo lo que podía para salir adelante. Y delante de ella un hombre mucho mayor, casado, estable, con casa, con una vida armada. Y luego, le pregunté, por qué él volvió a quedarse callado. Entonces pasó, dijo al fin. Un día me invitó a su casa. Me dijo que su mamá y sus hermanos habían salido al pueblo a visitar a una tía, que ella no quería quedarse sola. Fui. Cerré los ojos un segundo. Dios me perdone, Eulalia, pero fui. Y ese día te traicioné. Volví a sentarme porque las piernas ya no me sostenían. Escucharlo decirlo así era como si me clavaran algo en el pecho una y otra vez. Pero ya no podía detenerme. Necesitaba oírlo todo, aunque me destruyera. ¿Fue solo esa vez? Le pregunté. Negó despacio con la cabeza. No, fueron varios meses. Sentí que el aire me faltaba. Ella me buscaba, siguió diciendo. Me decía que se había enamorado de mí, que yo no era como los muchachos de su edad. Y yo me estaba sintiendo viejo, Eulalia. Tenía 60 años. Me sentía apagado. Tú andabas ocupada con Regina, que estaba embarazada, y en la casa todo giraba alrededor de eso. Lo miré con una rabia que ni yo misma conocía. Y ahí entendí que lo peor no era solamente la traición. Lo peor era descubrir que durante todo ese tiempo él había encontrado una forma de explicársela a sí mismo, como si la soledad, la vanidad o el paso de los años pudieran servir de excusa. Yo cerré los ojos. Tuve que hacerlo para no saltar sobre él, para no gritarle en la cara todo lo que me estaba rompiendo por dentro. ¿Cuándo quedó embarazada? Le pregunté sin abrir los ojos. En marzo de 2003. ¿Y cuándo te lo dijo? En abril. Me dijo que ya tenía un mes. Sentí un nudo en el pecho. Entré en pánico, Eulalia. En un pánico absoluto. Tenía miedo de que tú lo descubrieras. Miedo de que lo supieran los muchachos. Miedo de perderlo todo. ¿Y qué hiciste? Entonces abrí los ojos y lo miré fijo. Le di dinero. Le ofrecí pagarle un aborto, pero ella no aceptó. Dijo que no iba a deshacerse del bebé. Lo miré como si estuviera viendo a un desconocido. Así que lo intentaste, dije despacio. Intentaste convencerla de abortar. Bajó la cabeza, varias veces, pero nunca cambió de idea. En ese instante entendí otra parte del horror. No solo me había traicionado, no solo había tenido una relación con una muchacha casi una niña. También había querido borrar la consecuencia, desaparecer el problema, como si aquella vida no fuera más que un tropiezo incómodo. Durante el embarazo seguí viéndola, confesó. A veces comida. Ella no le contó a nadie que yo era el padre, ni siquiera a su mamá. Dijo que el papá del bebé era un novio que se había ido. Y yo rezaba todos los días para que tú no te enteraras de nada. Y en octubre nació la bebé, dije, recordando lo que Marinalba me había contado. Asintió. Le dieron dolores un martes por la mañana. Me llamó desesperada.
Fui por ella y la llevé a un hospital en Cholula, porque estaba lejos y pensé que ahí nadie me conocería. Se le quebró la voz. Nos quedamos allá varias horas. El parto se complicó, tardó mucho, y cuando por fin nació la niña, la tomé en brazos. Era perfecta, Eulalia, tan chiquita, con un mechoncito de cabello negro, llorando con toda su fuerza. Y cuando la vi pensé, es mi hija, mi sangre. Y al mismo tiempo pensé, acabo de arruinar mi vida. Yo también estaba llorando, pero de rabia, de espanto, de incredulidad. Vanessa se quedó 2 días en el hospital con la bebé, siguió diciendo. Pero estaba rara. Muy rara. No quería cargar a la niña. Lloraba a cada rato. Le daban ataques de ansiedad. Las enfermeras decían que podía ser depresión posparto. Pero la segunda noche, cuando regresé al hospital, Vanessa ya no estaba. Se había ido. Dejó una carta sobre la cama. Decía que no podía ser madre, que no tenía cómo hacerse cargo, que estaba muerta de miedo y que se iba lejos. ¿Y te quedaste con la niña?, dije. Sí, me la quedé. ¿Qué más podía hacer? No podía dejarla ahí sola. Era mi hija, Eulalia. Sentí que me faltaba aire. La registré con mi apellido, agregó en voz baja. Y después. La forma en que respiró antes de responder me avisó que todavía faltaba lo peor. Después llamé a mi hermana Teresita, dijo. Ya sabes, la que vive en Chiapas desde hace años. Casi ni hablábamos, pero la llamé. No le dije toda la verdad al principio. Le conté una historia a medias. Le dije que una prima lejana nuestra había muerto al dar a luz y que había dejado una bebé sola. Le dije que yo no podía quedarme con la niña, que tú no sabías nada, que estaba desesperado. Y le pedí que la recibiera, que la criara como si fuera suya. Abrí los ojos de golpe. Teresita, su hermana, la misma que siempre hablaba del dolor que le causaba no haber podido tener hijos. La misma que, tiempo después, nos contó que había adoptado a una niña pequeña, supuestamente hija de una prima fallecida. Josefina, murmuré. Sentí frío en todo el cuerpo. Sí, dijo él. Josefina. La recordé enseguida. Aquella niña calladita, de pelo largo, la que conocimos siendo apenas una chiquita en una de esas visitas. La que luego vimos crecer en fotografías año tras año. La niña a la que incluso alguna vez le mandamos regalos de cumpleaños sin sospechar nada. Esa niña es mi hija, dijo Valdemar. Siempre lo ha sido. Me quedé helada. Teresita sabe la verdad. No se la dije completa desde el primer día, pero después sí. Y aún así aceptó quedarse con la bebé. Aceptó criarla como su hija y no contárselo a nadie jamás. Durante todos estos años le mandé dinero cada mes. Tú pensabas que yo ayudaba a mi hermana porque estaba batallando. Pero no. Ese dinero era para Josefina. Me llevé las manos a la cabeza porque ya no podía sostener tanto horror junto. Era demasiado. Le había entregado a su propia hija a su hermana para esconder su vergüenza. Su hermana la había criado bajo una mentira. Y durante 20 años, cada llamada, cada visita, cada foto que llegaba, cada vez que veíamos a Josefina sonreír o crecer un poco más, él sabía perfectamente quién era esa niña, y yo no sabía absolutamente nada. Josefina, aquella muchachita seria, de mirada tranquila, la que aparecía en las fotos escolares, la que para mí era solo una sobrina adoptada, una historia triste convertida en milagro. Y fue ahí cuando comprendí que lo que tenía enfrente no era solo una infidelidad escondida por años. Era una doble vida completa, una historia enterrada dentro de la nuestra, una niña creciendo en silencio al amparo de una mentira que todos repetimos sin saberlo. Y yo seguía sentada frente a él, intentando entender cómo se sobrevive al instante en que descubres que toda una parte de tu vida fue construida sobre algo que jamás te dijeron. ¿Y Vanessa? Pregunté al fin. ¿Volviste a saber algo de ella después de todo eso? Él negó lentamente. Nunca más. Se esfumó. Lo miré fijo, incrédula. Y jamás se te ocurrió decírmelo. Me planté frente a él. Nunca. En 20 años nunca pensaste que yo tenía derecho a saberlo, que nuestros hijos merecían enterarse de que tienen una hermana. Todos los días, respondió, levantando hacia mí unos ojos hinchados. Todos los días pensaba en hablar.
Pero luego pasaba un año, después 2, después 5, y cada vez era más difícil. Mientras más pasaban los años, más imposible se volvía. Y tenía miedo, Eulalia, muchísimo miedo. Sentí que la rabia me subía como fuego por la garganta. ¿Y tú crees que no la acabaste? ¿De verdad piensas que esto no es destruir? Te metiste con una muchacha que podía ser tu nieta. Tuviste una hija. La reconociste. Se la entregaste a tu hermana para que la criara. Pasaste 20 años mandando dinero y creyendo que con eso no estabas rompiendo nada. No contestó. Se quedó hundido en el sofá, doblado sobre sí mismo, llorando en silencio. Yo respiré hondo, buscando serenarme, pero era imposible. Eres un cobarde, le dije. Un cobarde y un mentiroso. Pasé 55 años de mi vida contigo. 55 años creyendo que eras un hombre recto, un hombre de palabra. Y ahora descubro que durante 20 de esos años llevabas encima una mentira monstruosa. Lo sé, murmuró. No espero que me perdones. Solo necesito que sepas que te amé todo este tiempo. Te amé y todavía te amo. Solté una risa amarga. Amor. ¿Tú crees que amar es traicionar? Mentir durante años. Ocultar una hija por 2 décadas enteras. No dijo nada, y en ese instante entendí que ya no había más palabras posibles. No esa noche. No en ese estado. Estaba rota, agotada hasta los huesos. Quiero que te levantes de ese sofá, le dije. Vete al cuarto de visitas. Lleva tus cosas y duerme ahí. No te quiero cerca de mí. No soporto ni mirarte. Se levantó despacio. Pasó junto a mí sin atreverse a levantar la vista. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Luego oí la puerta del cuarto de visitas cerrarse, y recién entonces me dejé caer en el sofá. Las lágrimas empezaron a salir solas. Lloré sin contenerme, como no lloraba desde hacía décadas. Lloré hasta que me ardieron los ojos. Lloré hasta quedarme vacía. 55 años de matrimonio. Y en una sola mañana, todo lo que yo creía sólido se había venido abajo. Los 3 días que siguieron a aquella conversación fueron los más callados que he vivido jamás. Un silencio tan espeso que parecía pegarse a las paredes. Valdemar permanecía encerrado en el cuarto de visitas. Yo me refugiaba en la sala o en mi habitación. No cruzábamos palabra. No podía comer. Preparaba algo por costumbre, por ese reflejo mecánico de tantos años. Pero cuando intentaba llevarme la comida a la boca, el estómago se me revolvía. Y las noches eran peores. Me acostaba en la cama y me quedaba mirando el techo en la oscuridad. Cerraba los ojos con la esperanza de dormir un poco, aunque fuera 1 hora, y no podía. Porque en cuanto cerraba los ojos, llegaban las imágenes. Lo veía con aquella muchacha. Lo imaginaba en el hospital, sosteniendo a la bebé en brazos por primera vez. Lo imaginaba llamando a su hermana, inventando aquella historia miserable, construyendo la mentira pieza por pieza, como si estuviera levantando una segunda vida detrás de mi espalda. Y entonces entendía que no se trataba solo de una traición antigua. Era una mentira sostenida todos los días. Durante 20 años, sin que yo me diera cuenta, sin que nuestros hijos lo supieran, sin que nadie, salvo él y su hermana, se atreviera a romper el silencio. Al tercer día ya no pude más. Entendí que no podía seguir guardándome aquello sola. Necesitaba decírselo a mis hijos. El primero al que llamé fue a Paulo, mi hijo mayor. Siempre fue el más sereno de los 3, el que piensa antes de hablar. Paulo, necesito que vengas a casa. Es urgente. Quiero que vengas con Regina y con Marcelo. Tengo que hablar con ustedes 3. Enseguida noté la preocupación en su voz. Me preguntó si había pasado algo, si tenía que ver con su padre. Yo le dije que no podía explicarlo por teléfono, que por favor los reuniera y vinieran esa misma tarde. Cuando colgué, me di cuenta de que me temblaban las manos. ¿Cómo le cuenta una madre a sus hijos algo así? ¿Cómo se les dice que el hombre al que respetaron toda la vida había traicionado a su esposa y escondido una hija durante 20 años? A las 3 sonó el timbre. Fui a abrir y el primero en llegar fue Paulo. Apenas me vio, me abrazó en la puerta. Mamá, ¿qué pasa? Tienes muy mala cara.
Casi enseguida llegó Regina. Apenas me miró, se le llenaron los ojos de lágrimas. Me preguntó si estaba enferma. Yo solo atiné a decirle que pasara. Marcelo llegó unos 10 minutos después. Entró, me miró con el ceño fruncido y fue directo al punto. ¿Dónde está mi papá? Está en el cuarto de visitas, le respondí. Los llamé porque tengo algo que decirles. Los tres se sentaron en el sofá. Yo me quedé de pie frente a ellos. Empecé como pude. Les dije que el martes anterior había venido una mujer a la casa. Una mujer a la que yo no conocía, y que esa mujer me había contado algo sobre su padre. Algo que lo cambiaba todo. Paulo fue el primero en reaccionar. Me preguntó quién era esa mujer, qué había venido a contar. Yo respiré hondo y entonces se los dije. Les dije que en 2003 su padre había tenido una relación con una muchacha de 21 años. Les dije que esa muchacha quedó embarazada y que en octubre de ese mismo año nació una niña. Lo que cayó en la sala después de eso fue un silencio total. No un silencio tranquilo, uno de esos que pesan. Regina fue la primera en hablar. Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué muchacha? ¿Qué niña? Y entonces lo dije sin rodeos. Les dije que su padre me había sido infiel, que tuvo esa aventura, que la joven quedó embarazada, que él estuvo presente cuando nació la bebé, que la registró con su apellido y que después entregó a esa niña para que Teresita la criara, inventando la historia de que era hija de una prima que había muerto. Marcelo se puso de pie de golpe. Teresita. Y yo terminé de romperles el mundo. Sí. Josefina. Josefina es hermana de ustedes, no es la hija adoptada de ninguna prima. Es hija de su padre, siempre lo fue. Les dije también que durante 20 años él mandó dinero. Durante 20 años sostuvo la mentira. Durante 20 años nos engañó a todos. Regina empezó a llorar de una manera que me partió el alma. Paulo se quedó inmóvil, y Marcelo cerró los puños con una rabia que daba miedo. Dijo que lo iba a matar. Paulo lo sujetó enseguida, intentando frenarlo. Entonces Paulo me preguntó si yo ya lo había enfrentado, si su padre había admitido todo. Le dije que sí. Le dije que confesó, que me habló de la muchacha, de la traición, del embarazo, del nacimiento de la bebé, que admitió que le entregó la niña a Teresita para que la criara. Y en ese momento vi cómo la verdad terminaba de caer sobre ellos. No de golpe, sino como una losa. Porque una cosa es escuchar una historia terrible, y otra muy distinta es entender que esa historia es la tuya. En medio de todo eso, mi voz apenas salió. No sé qué hacer. No sé cómo se sigue después de algo así. No sé cómo volver a mirarlo. Regina se levantó de inmediato y me abrazó fuerte. También estaba temblando. Mamá tiene que separarse de él, dijo entre lágrimas. No puede quedarse al lado de un hombre que hizo esto. Marcelo asintió enseguida. Usted merece algo mucho mejor que esto. Pero Paulo no dijo nada al principio. Volvió a sentarse en el sofá, inclinó la cabeza y entrelazó las manos con fuerza. Necesito hablar con él, dijo por fin. Necesito escucharlo de su propia boca. Yo todavía no alcanzaba a responder cuando escuchamos la puerta del cuarto de visitas abrirse. Luego, pasos lentos en el pasillo. Y un segundo después, Valdemar apareció en la entrada de la sala. Tenía un aspecto devastado. La barba crecida, los ojos hinchados, la camisa arrugada. Cuando vio a sus 3 hijos reunidos ahí, se quedó inmóvil. Lo saben, dijo. No fue una pregunta. Fue la confirmación de que ya no había nada que ocultar. Marcelo se lanzó hacia él sin pensarlo. Miserable. Mentiroso. Paulo logró sujetarlo antes de que le llegara encima. Valdemar no retrocedió. Ni siquiera levantó las manos. Se quedó quieto soportando los gritos y las acusaciones como alguien que sabía que cada palabra le correspondía. ¿Cómo pudiste hacernos esto, papá?, preguntó Regina con la voz quebrada. Nosotros te admirábamos. Creíamos que eras un ejemplo. Lo sé, dijo Valdemar con la voz ronca. Sé que no hay excusa, pero necesito que entiendan algo. Los amo, siempre los amé. Paulo lo interrumpió. Pero también tenemos una hermana que nos ocultaste toda la vida. Valdemar bajó la vista.
No espero nada de ustedes, respondió. No tengo derecho. Marcelo logró soltarse del brazo de Paulo y fue directo hacia la puerta. Yo no puedo estar aquí. No puedo seguir viéndole la cara. Salió dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Regina me miró a mí. Después miró a su padre y volvió a mirarme. Vas a seguir con él, mamá. No supe qué decir, no porque quisiera protegerlo, sino porque ni yo misma sabía cuál era la respuesta. Paulo se puso de pie. Mamá no tiene que decidir nada ahora. Necesita tiempo. Todos lo necesitamos. Luego se volvió hacia su padre. Usted destruyó esta familia. Destruyó la confianza que teníamos en usted. Y va a pasar mucho tiempo, muchísimo tiempo, antes de que podamos entender todo esto. Después vino hacia mí, me besó en la frente y me habló bajito. Mamá, para lo que necesite, aquí estamos. No estás sola. Regina volvió a abrazarme. Te amo, mamá. No merecías pasar por esto. Y se fueron. La sala quedó en silencio. Me quedé sola con Valdemar. Lo miré y sentí una rabia tan profunda que me costaba incluso sostenerme. Los destruiste, le dije. Viste lo que hiciste. No solo me rompiste a mí, también los rompiste a ellos. Lo sé, respondió en voz baja. Y Josefina tampoco tiene culpa de nada. Ella también es una víctima de todo esto. Valdemar empezó a llorar otra vez, pero yo ya no podía sentir compasión. Vuelve a ese cuarto, le ordené, y no salgas de ahí a menos que sea absolutamente necesario. No quiero verte. No discutió. Bajó la cabeza, dio media vuelta y regresó al cuarto de visitas. Y en los días siguientes, la verdad empezó a correr de boca en boca. En poco tiempo, ya lo sabía todo el mundo. Cuando salía a comprar algo, las vecinas me miraban con esa mezcla de curiosidad y lástima que duele más que cualquier palabra. Las amigas de la iglesia me llamaban para ofrecerme oraciones. Algunas incluso iban a la casa con comida, con abrazos, con frases de consuelo. Querían ayudar, pero nada lograba tocar el hueco en el que yo había caído. Regina empezó a venir todos los días. Paulo iba los fines de semana. Marcelo no volvió a la casa. Me llamaba por teléfono, sí, pero siempre hacía la misma pregunta antes de ponerse conmigo. ¿Está mi papá ahí? Y cuando yo le decía que sí, él contestaba igual. Entonces no voy, mamá. No aguanto verle la cara. Fue Regina la que se atrevió a poner en palabras lo que nadie había querido preguntar todavía. Habían pasado como 2 semanas desde que todo se supo. Estábamos las dos en la cocina, con una taza de café enfrente, cuando de pronto me miró y me dijo, «Mamá, ¿ha pensado en conocer a Josefina?» Me quedé inmóvil. Conocer a Josefina. La idea, si soy sincera, ya me había cruzado la cabeza más de una vez, pero cada vez la apartaba de inmediato. «No sé si pueda», le dije, «pero mamá, ella es nuestra hermana. No tiene la culpa de nada. Ella también la engañaron». Yo sabía que Regina tenía razón. Lo sabía. Pero una cosa es entenderlo y otra muy distinta sentir que se puede con eso. ¿Cómo iba a mirar a esa muchacha sin ver, al mismo tiempo, la traición de mi marido? Déjame pensarlo, fue lo único que pude decir. Pero la verdad es que ya lo pensaba. Todos los días. Josefina tenía 20 años. Ya estaba por terminar la universidad. Seguramente tenía ilusiones, planes, una idea del futuro. Y no sabía que el hombre, al que siempre había visto como un tío lejano, era en realidad su padre. No sabía nada. Al cumplirse un mes desde que salió todo a la luz, yo había bajado 8 kilos. Fui al médico y me dijo que tenía depresión. Me recetó pastillas. Me las tomaba, pero casi no sentía diferencia. Había tristezas que parecían más fuertes que cualquier remedio. Y Valdemar se convirtió en una sombra dentro de su propia casa. Una noche yo estaba acostada, mirando el techo, cuando escuché un sonido que venía del cuarto de visitas. Era llanto. Un llanto contenido, apagado, como de alguien que hace un esfuerzo por no ser oído. Y por primera vez en todo ese tiempo sentí algo que no era pura rabia ni puro dolor. Sentí una chispa mínima de lástima, porque entendí que él también estaba sufriendo. Pero aún así no me levanté. No fui a verlo, no lo consolé.
porque el sufrimiento de él era el resultado de sus propias decisiones, y yo no podía echarme eso encima también. Así pasaron 2 meses enteros. 2 meses viviendo en una especie de infierno callado. Y fue en una de esas tardes, sentada en el porche, cuando recibí una visita que no esperaba. Era Marinalba. Iba pasando, me vio sentada allí y se detuvo. Doña Eulalia, ¿cómo se encuentra? Le respondí con una sonrisa apagada. ¿Cómo se puede, Marinalba? ¿Cómo se puede? Me pidió permiso para sentarse. Nos quedamos un rato en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era de esos silencios que acompañan. Después de unos minutos me preguntó, ¿habló con él, con el señor Valdemar? Sí, hablé, le contesté. Me dijo todo, todo, Marinalba. Y ahora vivimos en esta casa como si fuéramos desconocidos. Marinalba sintió despacio. ¿Y la muchacha, Josefina? ¿Ha pensado en conocerla? Otra vez esa pregunta, la misma que ya me había hecho Regina, la que ya me perseguía desde hacía semanas. No sé si voy a poder, confesé. Cada vez que pienso en esa muchacha, no puedo evitar pensar también en la traición. Marinalba guardó silencio un momento. Luego volvió a mirarme. Puedo contarle algo, doña Eulalia, algo que me pasó a mí. Asentí con la cabeza. Hace muchos años descubrí que mi esposo también me había traicionado. Yo la escuchaba sin decir una palabra. Cargué con eso durante años, siguió diciendo. Con la rabia, con el resentimiento, con la vergüenza. Todo en él me molestaba. Su voz, su manera de caminar, hasta la forma en que respiraba. Me fui convirtiendo en una mujer dura, amarga, y al final la que más se estaba destruyendo era yo. Hizo una pausa, hasta que un día una amiga me dijo algo que me sacudió por completo. Me dijo, Marinalba, tú decides si te quedas atrapada para siempre en lo que él hizo, o si sigues adelante. Y no, eso no quiere decir olvidar. Quiere decir que no vas a permitir que esa traición decida cómo será el resto de tu vida. Sentí un nudo fuerte en el pecho, porque eso era exactamente lo que me estaba ocurriendo. Y Josefina, continuó Marinalba con voz suave, no tiene la culpa de ninguna de las decisiones que tomó don Valdemar. Esa muchacha también fue dañada. Ella tiene derecho a saber la verdad, y tal vez usted también tenga derecho a conocerla. No por él, por usted. A veces cerrar un ciclo es justamente eso, mirar de frente lo que nos hirió. Quizá, si la conoce, encuentre un poco de paz. Cuando Marinalba se fue, me quedé sola pensando en cada una de sus palabras. Y por más que me resistiera, había algo en mí que empezaba a reconocer que tal vez tenía razón. Sí. Tal vez conocer a Josefina no iba a hundirme más. Tal vez, por el contrario, podía darme una clase de calma que no había encontrado en esos 2 meses. Esa noche, por primera vez desde que todo salió a la luz, salí de mi cuarto y caminé hasta el cuarto de visitas. Toqué la puerta. Pasa, dijo Valdemar desde adentro. Abrí. Estaba sentado en la cama, con un libro abierto sobre las piernas. También había cambiado. Había bajado de peso. Tenía la cara más chupada, los ojos hundidos. Quiero el número de Teresita, dije sin rodeos. Él levantó la mirada de inmediato, desconcertado. El número de Teresita. ¿Para qué? Porque voy a llamarla. Voy a pedirle que hable con Josefina. Quiero que le diga la verdad. Y después voy a ir a conocerla. Valdemar se puso de pie de un salto. ¿Estás segura? No tienes por qué hacer eso. No es por ti, le respondí. Es por mí, y es por ella. Esa muchacha merece saber quién es su padre, y yo merezco conocerla. No voy a permitir que tu traición también me quite esto. Se quedó mirándome unos segundos. Luego respiró hondo, fue hasta la cómoda, abrió un cajón y sacó una agenda vieja. Buscó el número, lo escribió en un papel y me lo tendió. Teresita ya sabe todo, dijo en voz baja, va a entender. Tomé el papel y salí de la habitación. A la mañana siguiente esperé hasta las 10. Me senté en el sofá con el teléfono en una mano y el papel en la otra. Respiré varias veces para intentar calmarme, pero el corazón me latía con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. Marqué. Sonó una vez, 2, 3. Ya estaba por cortar cuando por fin escuché una voz al otro lado. Bueno, Teresita, hablo yo.
Soy Eulalia, la esposa de Valdemar. Del otro lado cayó un silencio pesado, largo. Después escuché un suspiro. Eulalia. Hola. ¡Qué sorpresa! Me imagino que sí, respondí. Teresita, necesito hablar contigo sobre Josefina. Otra vez silencio. Ya lo sabes, dijo al fin. Ya te enteraste. Sí. Hace 2 meses descubrí que mi esposo tiene una hija que tú criaste. Hace 2 meses descubrí que la historia de la prima fallecida era una mentira. Hace 2 meses mi vida quedó patas arriba. La oí llorar al otro lado de la línea. Eulalia, lo siento tanto. De verdad lo siento mucho. Nunca quise engañarte, pero Valdemar me lo pidió, me lo rogó. Y Josefina era apenas un bebé. Yo no podía permitir que terminara en un orfanato. Siempre quise ser madre y nunca pude tener hijos. Cuando él me ofreció a la niña, yo acepté. No te llamo para juzgarte, la interrumpí. Te llamo porque quiero conocerla. Quiero ir hasta allá, y quiero que le digas la verdad. Que su padre no era ningún primo lejano muerto. Que su padre es Valdemar. Que tiene 3 hermanos. Y que también existe una madrastra que no sabía nada de ella hasta hace 2 meses. Teresita guardó silencio otra vez. Cuando habló, lo hizo con la voz quebrada. Tiene derecho a saberlo. Siempre lo tuvo. Yo quise decírselo muchas veces, pero me ganó el miedo. Entonces ya es hora, le dije. Voy a ir el próximo fin de semana. Cuando llegue, quiero hablar con ella. Quiero verla a los ojos. Quiero que entienda que aquí hay una familia completa que jamás supo que existía. Está bien, respondió Teresita. Ven, yo voy a prepararla. Voy a contarle todo antes de que llegues. Se va a quedar en shock. Claro que sí. Pero es mejor enfrentar la verdad que seguir viviendo dentro de una mentira. Cuando colgué me quedé con las manos temblando, pero por primera vez en 2 meses no sentí solo dolor ni rabia. Había algo más. Algo pequeño, apenas una chispa, pero estaba ahí. Era esperanza. La esperanza de que, tal vez, de toda aquella desgracia pudiera salir algo bueno. Lo primero que hice fue llamar a Regina. Necesitaba contarle lo que acababa de pasar, lo que había decidido hacer. Apenas me escuchó, se puso a llorar del otro lado. Le dije que quería que ella y sus hermanos me acompañaran. Josefina no solo tenía derecho a conocerme a mí, también tenía derecho a conocer a sus hermanos. Regina aceptó sin pensarlo 2 veces. Paulo también dijo que sí. Marcelo, en cambio, no quiso ir. Dijo que todavía no podía, que no estaba preparado, que necesitaba más tiempo, y yo lo entendí. Esa semana se me hizo eterna. Intentaba ocuparme en cosas prácticas para no dejar que la cabeza me devorara viva. Preparé la maleta con una mezcla de nervios y cuidado, como si doblar cada prenda me ayudara a ordenar un poco el caos que llevaba por dentro. También le pedí a Regina que me acompañara a escoger un regalo para Josefina. No quería llegar con las manos vacías. Terminamos comprando un rosario bonito, de esos hechos con cuentas de madera, y una cajita musical con una bailarina dentro. La noche antes de salir, Valdemar volvió a buscarme. Me preguntó si quería que fuera con nosotros. Dijo que podía acompañarme, que incluso podía hablar con Josefina y explicarle las cosas. Ni siquiera lo dejé terminar. Le dije que no iba a ir. Le hablé con una frialdad que no me conocía, pero que en ese momento me nació sola. Le dije que aquello ya no giraba alrededor de él, que él ya había hecho lo suyo, mentir, ocultar, destruir, y que ahora me tocaba a mí intentar reparar lo poco que todavía se pudiera salvar. Bajó la cabeza y solo me pidió una cosa, que le dijera a Josefina que lo sentía mucho. No le respondí. El viaje en autobús hasta Chiapas fue larguísimo, casi 12 horas. Íbamos Regina, Paulo y yo sentados juntos. Regina me sostuvo la mano gran parte del trayecto. Paulo pasó casi todo el camino callado, mirando por la ventana. 2 días antes del viaje, Teresita me había llamado otra vez. Me dijo que ya le había contado toda la verdad a Josefina, que la muchacha se quedó en shock, que lloró muchísimo, que se enojó con ella por haberle mentido durante toda la vida. Pero también me contó que, después de unos días, Josefina se había serenado un poco, y que entonces dijo que quería conocerme.
que quería conocer a sus hermanos, que necesitaba entender de dónde venía. Llegamos a la terminal de autobuses de Tuxtla Gutiérrez al final de la tarde del sábado. El sol ya iba cayendo y el cielo estaba pintado de naranja y rosa, como si el día también estuviera conteniendo la respiración antes de ese encuentro. Teresita nos esperaba afuera. La reconocí de inmediato, aunque hacía muchos años que no la veía. Estaba más llenita, el cabello completamente blanco, los años marcados en la cara, pero seguía siendo ella. Apenas me vio, vino hacia mí casi corriendo y me abrazó con fuerza. Me pidió perdón otra vez. Le dije que lo sabía, que entendía que ella también había quedado atrapada en una situación imposible. El camino hasta su casa fue casi en silencio. Nadie parecía encontrar las palabras correctas. La casa de Teresita era modesta, pero acogedora. Una casita amarilla de 2 pisos, con un pequeño jardín al frente. Cuando estacionó el carro y apagó el motor, nadie se movió enseguida. Nos quedamos quietos por unos segundos, como si todos estuviéramos reuniendo valor para lo que venía. Bajamos del carro. Teresita abrió el portón. Caminamos despacio hasta la puerta principal, y entonces la abrió. Lo primero que vi fue una joven de pie en la sala. Alta, delgada, con el cabello negro recogido en una cola de caballo. Llevaba unos jeans y una blusa blanca sencilla. Nada en su ropa me preparó para lo que sentí cuando se giró y me miró. Porque en cuanto nuestros ojos se encontraron, sentí que el corazón se me detenía. Tenía los ojos de Valdemar. Exactamente los mismos. Ese color café claro, casi miel, que yo había visto durante 55 años. También tenía su nariz, la forma de su cara, esos rasgos inconfundibles que no dejaban lugar a ninguna duda. No hacía falta que nadie dijera nada. Era su hija. Cada facción de su rostro lo gritaba en silencio. Entonces Teresita habló con esa voz suave que apenas le salía del pecho. Josefina, esta es Eulalia, y ellos son Paulo y Regina, tus hermanos. Josefina no se movió, se quedó inmóvil en medio de la sala, como si el mundo acabara de detenerse frente a ella. Vi cómo sus ojos se llenaban de agua en cuestión de segundos. Juntó las manos, apretándolas con fuerza nerviosa, y al final apenas pudo decir, «Hola». Yo di un paso hacia ella, pero me frené. No sabía cuál era la distancia correcta para un momento así. Pero no me dio tiempo de decidir nada, porque de pronto Josefina se quebró. Y no fue un llanto contenido. Fue un llanto profundo, desgarrado, de esos que salen desde muchos años atrás. Pasé toda mi vida creyendo que era huérfana, dijo entre lágrimas, pensando que mi mamá y mi papá habían muerto, pensando que la tía Teresita me había criado por compasión. Y ahora resulta que mi papá vive, que tengo hermanos, que tengo una familia completa, que ni siquiera sabía que yo existía. Regina fue la primera en reaccionar. Caminó hasta ella sin dudar y la abrazó. Josefina se agarró de mi hija con una fuerza desesperada, como si en ese abrazo estuviera buscando sostenerse para no caerse. Paulo, en cambio, se quedó quieto donde estaba, con las manos metidas en los bolsillos. Se notaba incómodo, sin saber muy bien cómo actuar, pero también tenía los ojos brillosos, y yo me quedé mirando esa escena. Miré a mi hija consolando a la hija secreta de mi esposo. Miré a aquella muchacha que había llegado al mundo sin pedir nada de esto, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero no se rompía de una forma amarga. Era otra clase de quiebre. Como cuando algo viejo tiene que abrirse para que pueda nacer algo nuevo. Me acerqué despacio y puse mi mano sobre el hombro de Josefina. Ella se volvió para mirarme, y sin pensarlo demasiado, la abracé. Abracé a esa muchacha que no había pedido venir al mundo en medio de una mentira. Abracé a esa niña que había crecido sin saber quién era realmente, cargando una historia incompleta. No eres una carga, le susurré al oído. Nunca lo has sido, y ahora tienes una familia, tienes hermanos que quieren conocerte, y también tienes una abuela. Tal vez no soy tu mamá, pero soy la esposa de tu papá, y eso, de algún modo, me pone en tu camino. Josefina se separó un poco y me miró directamente a los ojos.
No me odia. Preguntó con la voz hecha pedazos. No me odia por existir, por ser la prueba de lo que él hizo. Odiarte a ti no, mi hija, le dije. Jamás. Lo que odio es lo que hizo tu papá. Odio las mentiras. Odio el engaño. Odio estos 20 años de silencio. Pero tú no tienes culpa de nada. Tú también has sido herida por todo esto. Igual que yo. Al oír eso volvió a llorar, y esta vez lloramos juntas. Regina se unió al abrazo, y al cabo de unos segundos, también Paulo dejó su incomodidad a un lado y se acercó. Terminamos los 4 abrazados en medio de la sala de Teresita, como si aquel abrazo pudiera recuperar aunque fuera una pequeña parte del tiempo perdido. Cuando por fin nos soltamos, Teresita nos llevó agua. Después nos sentamos en la sala. Josefina quedó en el sofá, entre Regina y Paulo. Yo me senté enfrente, en un sillón, y entonces sí empezamos a hablar de verdad. Josefina nos contó de su vida. Nos dijo lo que había significado crecer creyéndose huérfana. Nos habló de ese vacío que la había acompañado desde niña, de esa sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar. También nos habló de sus estudios. Quería ser maestra. Quería ayudar a niños, marcar una diferencia, darles a otros el acompañamiento que a ella le había faltado tantas veces. Después Paulo empezó a contarle de nosotros. Le habló de nuestra familia, de cómo habían crecido los 3 hermanos en una casa sencilla, con poco dinero, sí, pero con mucho cariño. Le habló del padre trabajador que siempre estaba pendiente de ellos, del hombre presente que nosotros creímos conocer. Regina, por su parte, sacó el celular y comenzó a enseñarle fotos. Fotos de los sobrinos, de los nietos, de reuniones familiares, cumpleaños, momentos cotidianos. Josefina miraba cada imagen con una expresión difícil de describir. Había en su rostro una mezcla extraña de asombro y tristeza. Asombro al descubrir que tenía tanta gente unida a su sangre. Tristeza por entender que habían pasado 20 años sin compartir la vida con ninguno de ellos. Y yo no dejaba de observarla. Miraba a esa muchacha y veía a una persona noble. Veía a alguien que había sufrido, que había crecido entre preguntas sin respuesta, que había sido privada de su verdad, y que aún así se había convertido en una mujer buena. Entonces pensé algo que no esperaba pensar. Tal vez todo esto había salido a la luz justo ahora porque este era el momento en que debía pasar. Porque 20 años atrás yo no habría sido capaz de sostener una situación así. Pero ahora sí podía mirar más lejos. Podía distinguir, detrás de la traición, a una joven que necesitaba una familia. Y eso cambiaba todo. Nos quedamos en casa de Teresita todo el fin de semana. La noche del sábado dormimos allí mismo. Yo, sin embargo, casi no dormí. Pasé horas enteras dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez lo vivido aquel día. Pensaba en la primera vez que vi a Josefina. Pensaba en sus rasgos, en esos ojos tan parecidos a los de Valdemar. Y pensaba también en algo que me sorprendía de mí misma. Había logrado mirar esos ojos sin quedarme atrapada solo en la traición. A la mañana siguiente, el domingo, fue Josefina quien preparó el café para todos. Mientras se movía entre la estufa y la mesa, friendo huevos, calentando tortillas y preparando quesadillas, yo la observaba en silencio. Y no podía dejar de pensar en todo lo que no fue. Pensaba que esa muchacha pudo haber crecido en mi casa. Pudo haber corrido por los mismos pasillos que mis hijos. Pudo haberse sentado a nuestra mesa. Pero no ocurrió así. Y por doloroso que fuera, entendí que no servía de nada quedarme viviendo en ese pensamiento. No había remedio para lo que el pasado nos había arrebatado. Lo único que teníamos era ese presente inesperado, frágil, pero real. Y quizá todavía estábamos a tiempo de construir algo con lo que nos quedaba. Nos sentamos los 4 a tomar café en la mesa de la cocina, y esta vez la conversación salió con mucha más facilidad que el día anterior. Ya no se sentía ese peso tan incómodo de las primeras horas. Poco a poco todos habíamos encontrado la manera de estar allí sin tanto miedo. Josefina empezó a hacer preguntas sobre el pueblo donde vivíamos
Quiso saber cómo era la vida allá, cómo eran los días en nuestra casa. También preguntó por sus hermanos, por los sobrinos que todavía no tenía el gusto de conocer, y escuchaba cada respuesta con una atención que conmovía. Paulo habló un poco de su trabajo. Regina nos hizo reír con algunas anécdotas de la escuela, y yo terminé hablando de mi vida entre telas, agujas e hilos, de los años en que trabajé cosiendo para sacar la casa adelante. Cuando terminamos el café, Josefina nos pidió un momento y fue a su cuarto. Regresó poco después con una caja de zapatos vieja entre los brazos. La colocó sobre sus piernas y la abrió con cuidado. Dentro guardaba fotos de toda su vida, imágenes de cuando era bebé, de su infancia, de su adolescencia. Había retratos de cumpleaños, ceremonias escolares, paseos, reuniones, pequeños instantes congelados que contaban la historia de los años que nosotros no habíamos visto. Quería enseñárselas, nos dijo. Quería que conocieran la vida que he llevado. Nos explicó que no había sido una mala vida, que Teresita la había criado con amor, con entrega, que jamás le faltó lo necesario, pero también confesó que siempre había sentido un vacío difícil de nombrar. Y entonces se llevó la mano al pecho y dijo que ahora por fin entendía qué era lo que le había hecho falta todo ese tiempo. No saber de dónde venía, no conocer de verdad a su familia. Regina tomó una de las fotos. En ella, Josefina tendría unos 5 años. Aparecía en una fiesta infantil con un vestido rosa y una coronita. Regina la miró largo rato antes de decirle, con los ojos llenos de lágrimas, que era una niña preciosa y que seguía siéndolo ahora. Paulo estuvo mucho más callado, pero en su rostro se veía claramente que estaba tratando de ordenar todo aquello por dentro. La tarde se nos fue hablando. Más tarde, Teresita preparó un almuerzo delicioso. Sirvió pollo con mole, arroz, frijoles y ensalada, y nos sentamos todos juntos a comer. Hubo algo profundamente conmovedor en esa mesa compartida. Por unas horas logré dejar atrás el dolor, la traición, la herida que me había llevado hasta aquella casa. Por unas horas no pensé en engaños ni en reproches. Solo estuve ahí, presente, tratando de conocer a esa muchacha y de abrirle un espacio dentro de mí. Cuando por fin llegó el momento de marcharnos, ya al final de la tarde del domingo, la despedida se volvió difícil. Josefina se acercó a mí y me abrazó con fuerza. Muy bajito, junto a mi oído, me dio las gracias por haber ido, por no rechazarla, por haberle dado una oportunidad. Yo sentí que el corazón se me apretaba. Le respondí que no tenía nada que agradecer, que éramos nosotros quienes debíamos agradecerle a ella por recibirnos, por permitirnos entrar en su vida. Ella se apartó un poco para secarse las lágrimas y dijo que esperaba volver a vernos. Regina contestó antes que nadie, por supuesto que sí. Y tú también puedes ir a nuestra casa cuando quieras, porque de ahora en adelante esa casa también es tuya. Ya eres parte de la familia. Entonces Paulo, que casi no había hablado en toda la despedida, se acercó a Josefina y le puso una mano en el hombro. Voy a necesitar tiempo para acostumbrarme a todo esto, le dijo con honestidad. Pero eres mi hermana y quiero conocerte mejor. Al escuchar eso, Josefina volvió a llorar. Se abrazó a él y Paulo le devolvió el abrazo de una manera todavía algo torpe, como si apenas estuviera aprendiendo cómo quererla, pero dispuesto a intentarlo. El viaje de regreso no se pareció en nada al de ida. Regina se quedó dormida casi todo el camino, agotada por tantas emociones juntas. Paulo fue callado mirando por la ventana, aunque de vez en cuando volteaba a verme y me regalaba una sonrisa pequeña, cansada pero sincera. Yo, en cambio, me fui pensando en todo lo que había pasado, en cómo mi vida había dado un giro tan grande en apenas 2 meses. Pensé en la traición que había salido a la luz, en el momento en que enfrenté a mi esposo, en la conversación dolorosa con mis hijos, en el día en que conocí a la hija secreta de Valdemar. Y pensé también en algo que jamás habría imaginado al principio de esta historia, que en medio de tanta pérdida, de algún modo extraño, yo también había ganado algo.
Había ganado a Josefina. Cuando llegamos a casa ya había anochecido. Valdemar estaba sentado en la sala, esperándonos. Apenas nos oyó entrar, se puso de pie. En su cara se notaba una mezcla de nervios, miedo y expectativa. Nos miró y al fin preguntó cómo había ido todo. Le dije que había estado bien, que Josefina era una muchacha hermosa, no solo por fuera, sino también por dentro. Le dije que Teresita había hecho un gran trabajo criándola. Al escuchar eso, Valdemar soltó el aire como si hasta ese momento hubiera estado conteniendo la respiración. Luego preguntó si ella se había enojado mucho al enterarse de la verdad. Paulo respondió que más que enojo, se había quedado en shock, igual que todos nosotros, pero que había demostrado una fortaleza que no cualquiera tendría en una situación así. Entonces recordé algo más. Le dije a Valdemar que Josefina le había mandado un recado, que todavía no sabía cómo iba a enfrentar todo aquello, cómo iba a procesar el hecho de descubrir que su padre estaba vivo y que la había mantenido oculta durante tantos años, pero que, cuando se sintiera preparada, quería hablar con él, quería escuchar su versión. Quería entender. Al escuchar aquello, Valdemar volvió a dejarse caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Dijo, casi quebrado, que no merecía una oportunidad así, y yo se lo respondí sin suavizarlo. Le dije que tenía razón, que no la merecía, pero que Josefina era mucho mejor persona que él. Regina y Paulo todavía se quedaron un rato más en la casa. Hablamos del viaje, de todo lo que habíamos vivido ese fin de semana, de Josefina, y también de la idea de que viniera a visitarnos durante las fiestas de fin de año. La conversación fue calmándose poco a poco. Cuando por fin se fueron, la casa quedó en silencio, y otra vez me encontré a solas con Valdemar. Él seguía en el sofá, inmóvil. Yo fui a la cocina, puse agua a calentar y preparé un té de manzanilla. Necesitaba ese pequeño gesto, algo simple, algo cotidiano, antes de volver a sentarme frente a todo lo que había pasado. Regresé a la sala con la taza en la mano, me acomodé en el sillón de enfrente, y entonces él intentó decir algo, pero levanté la mano para detenerlo. Le dije que me dejara hablar primero. Le dije que durante esos 2 meses había vivido con un solo impulso dentro de mí, el de odiarlo. Quise arrancarlo de mi vida. Quise que desapareciera. Quise borrar de un golpe 55 años de historia y hacer como si nada hubiera existido. Pero también tuve que reconocer algo muy simple y muy cruel. Eso no se puede. No existe forma de deshacer el tiempo. No hay manera de arrancar lo vivido y fingir que nunca ocurrió. Lo hecho estaba. Entonces seguí. Le dije que no sabía si algún día sería capaz de perdonarlo. Que ni siquiera sabía si lo que había hecho merecía perdón, porque no se trataba de una falla pequeña, ni de un error aislado. Me había traicionado de la peor manera. Había tenido una hija. Había ocultado su existencia durante 20 años. Me había mentido cada día durante 2 décadas enteras. Él respondió con la voz áspera, rota, diciendo que lo sabía. Respiré profundo antes de continuar, porque, aunque me dolía admitirlo, conocer a Josefina me había hecho entender algo que antes no veía con claridad. Yo tenía una elección. Podía quedarme atrapada para siempre en la rabia, en el resentimiento, en ese dolor que me estaba consumiendo. O podía decidir seguir adelante. Le aclaré que seguir adelante no significaba olvidar. No significaba que ya no doliera. No significaba borrar lo ocurrido ni hacerlo menos grave. Significaba otra cosa, que yo no estaba dispuesta a permitir que sus decisiones arruinaran también el resto de mi vida. Valdemar volvió a llorar. Me preguntó, casi sin voz, qué quería decir con eso. Y entonces se lo dije con toda la claridad posible. No iba a divorciarme de él. Vi en su cara una expresión inmediata de alivio, pero no lo dejé instalarse en esa esperanza tan rápido. Le expliqué que mi decisión no nacía del perdón. No era porque todo estuviera resuelto ni porque yo hubiera cerrado la herida. Era porque tenía 75 años. Porque habíamos levantado una vida entera juntos.
porque había hijos, nietos, décadas de historia compartida. Y porque a esa altura de mi vida, empezar desde cero me parecía más duro que aprender a convivir con las ruinas de lo que había pasado. Hice una pausa, tomé un sorbo de té y luego seguí. Le advertí que si íbamos a continuar bajo el mismo techo, nada sería igual a partir de ese momento. Las cosas iban a cambiar de verdad. Le dije que seguiría durmiendo en el cuarto de visitas. No sabía por cuánto tiempo. Tal vez durante mucho tiempo. Tal vez para siempre. También le dejé claro que no solo había perdido mi confianza, tendría que recuperarla de sus hijos, y eso no iba a lograrse con disculpas apresuradas ni con promesas vacías. Tendría que demostrar, con hechos, que entendía el daño que había causado. Él me dijo que lo prometía, que iba a pasar el resto de su vida intentando reparar lo que había hecho. Yo le respondí que no quería más promesas, que ya había tenido demasiadas palabras, que, si de verdad quería cambiar, no me lo dijera, que me lo mostrara. Y así, poco a poco, empezaron a pasar los meses. La vida no volvió a ser la de antes. Eso jamás ocurrió, pero sí comenzó a formarse algo distinto. Una nueva normalidad, no perfecta, no limpia, no libre de heridas, pero sí una normalidad posible. Valdemar empezó a ir a terapia. Decía que necesitaba entenderse a sí mismo, descubrir por qué había sido capaz de traicionar, de mentir, de ocultar una parte tan grande de su vida durante tantos años. Yo no pensaba que eso bastara, ni mucho menos, pero al menos era un comienzo. Josefina, por su parte, comenzó a llamarme cada semana. Al principio nuestras conversaciones eran breves y un poco incómodas, como si ambas estuviéramos tanteando el terreno. Pero el tiempo fue haciendo su trabajo. Las llamadas empezaron a durar más. Se volvieron más fáciles, más cálidas, más espontáneas. Me hablaba de sus clases en la universidad, de sus amigas, de las cosas que soñaba hacer más adelante. Yo le contaba de mi rutina, de las novedades de la familia, de recuerdos que iban apareciendo en mí y que de pronto quería compartir con ella. Regina hizo algo que terminó acercándonos todavía más. Creó un grupo en la aplicación de mensajes solo para nosotras tres, ella, Josefina y yo. Desde entonces empezamos a escribirnos todos los días. Nos mandábamos fotos, videos, saludos de buenos días, mensajes por la noche. Paulo tardó más, pero con el tiempo también fue dando pasos. Empezó a llamarla de vez en cuando. Después quiso verla otra vez. Finalmente llevó a su esposa y a sus hijas para que la conocieran. Marcelo, en cambio, seguía lidiando con todo a su manera. Venía a visitarme, sí, pero evitaba tocar el tema de su padre y también el de Josefina. Decía que todavía no estaba listo, que necesitaba más tiempo. Y yo lo entendía. Así llegamos a diciembre de 2022. Ese mes, por primera vez, Josefina vino a quedarse en nuestra casa. Pasó una semana completa con nosotros. Yo misma preparé el cuarto de visitas para que estuviera cómoda, y durante esos días mandé a Valdemar a dormir al sofá. Él no protestó. Tener a Josefina en casa fue una sensación difícil de explicar. Verla sentada a mi mesa, comiendo lo que yo cocinaba. Verla en la sala, mirando televisión como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. Verla reírse con los nietos de Regina cuando venían a visitarnos. Todo eso me tocó de una forma inesperada. Era como si la vida, después de quitarme tanto, me hubiera puesto enfrente un regalo extraño, imposible de prever. Como si, en medio del dolor, hubiera encontrado una hija que nunca supe que me hacía falta. La noche antes de que se marchara, estábamos sentadas las dos en el porche, tomando té. Era una noche cálida de diciembre, de esas en que el aire corre suave y parece invitar a las confesiones. Y entonces, en medio de ese silencio sereno, Josefina me miró con una ternura que todavía hoy no olvido y me preguntó: ¿puedo llamarte abuela? Sentí algo en el pecho, una mezcla de sorpresa, dolor y amor, todo al mismo tiempo. La miré y casi sin darme cuenta le pregunté: ¿de verdad quieres llamarme así? Ella asintió despacio. Me dijo que la tía Teresita había sido para ella como una madre,
que siempre la había cuidado y acompañado. Pero luego me dijo algo que me llegó hasta el alma. Me dijo que yo era la esposa de su padre y que aún así la había recibido con cariño, sin estar obligada a hacerlo, incluso siendo ella el recuerdo viviente de una de las heridas más profundas de mi vida. Y después me confesó que sentía conmigo un vínculo que no sabía explicar, pero que dentro de ella yo ocupaba el lugar de una abuela. Yo le tomé la mano y le dije que sí, que podía llamarme abuela, que para mí sería un honor. En ese momento sonrió, y fue una de esas sonrisas que alumbran más que cualquier lámpara. Y ahí entendí algo con total claridad. Abrirle la puerta de mi vida había sido la decisión correcta. Conocerla había sido lo correcto. No endurecer mi corazón frente a ella había sido lo correcto. Poco después, a principios de 2023, llegó otro momento importante. Josefina terminó la universidad y nos invitó a su graduación. Fuimos casi todos. Estuve yo, estuvieron Paulo y Regina, también las nietas y varios sobrinos. Valdemar quiso acompañarnos, pero esta vez fui yo quien puso el límite. Le dije que ese día le pertenecía a Josefina, no a él. Que, si algún día ella decidía verlo, sería cuando estuviera preparada, no antes. Así que fuimos sin él. Todavía puedo verla caminando hacia el escenario con aquella toga negra y el birrete bien puesto, hermosa, segura, llena de vida. Cuando pronunciaron su nombre, todos nosotros nos pusimos de pie y aplaudimos con fuerza, con ese orgullo que no se puede fingir. Ella volteó hacia donde estábamos, nos encontró entre la gente y nos saludó sonriendo. Y yo no pude contenerme. Lloré de emoción, de orgullo, de ternura. Lloré por esa muchacha que había llegado a mi vida de la manera más inesperada y que aún así se había vuelto tan importante para mí. Hoy, 3 años después de que toda la verdad saliera a la luz, puedo decir algo con sinceridad. Mi vida no se volvió perfecta. No pasó eso. Todavía hay días en que la rabia regresa de golpe. Días en que miro a Valdemar y siento otra vez el peso de todo lo que hizo, de todo lo que escondió, de todo el dolor que dejó detrás. Hasta hoy sigue durmiendo en el cuarto de visitas. Entre nosotros sigue existiendo una distancia que quizá nunca desaparezca del todo. Pero también es verdad que, en medio de toda esa ruina, la vida me regaló algo inmensamente valioso. Me dio a Josefina. Me dio una nieta que me llama cada semana, que viene a verme en vacaciones, que me manda flores el Día de las Madres, que me dice abuela, con un cariño tan real que cada vez me toca el corazón. Consiguió trabajo como maestra en una escuela pública en Chiapas, y saber que está allá, ayudando a tantos niños, sembrando algo bueno en sus vidas, me llena de orgullo. Hace algunos meses, por fin, también se sentó a hablar con Valdemar. Fue una conversación dura, de esas que dejan el alma agotada. Hubo lágrimas, hubo preguntas difíciles, hubo respuestas dolorosas. Pero era una conversación que tarde o temprano tenía que ocurrir. Ella necesitaba escucharlo directamente de su boca. Necesitaba entender por qué. Necesitaba mirar de frente esa herida. Y él, por su parte, necesitaba enfrentar los ojos de la hija, que abandonó y pedirle perdón. No sé si ella lo perdonó por completo. La verdad, no estoy segura de que ciertas heridas cierren del todo alguna vez. Pero sé que ambos están intentando construir algo, aunque sea despacio, aunque sea frágil, aunque todavía duela. Y a veces intentar ya es muchísimo. Todo esto también me enseñó algo que antes no entendía del todo. Aprendí que perdonar no es una sola decisión que tomas una vez y ya. No. El perdón muchas veces es una elección diaria. Es despertarte cada mañana y decidir que no vas a permitir que la amargura te devore. Es aceptar que lo que pasó dolió, que dejó cicatrices, que cambió cosas para siempre, pero también decidir que no vas a quedarte atrapada viviendo únicamente dentro de ese dolor. Porque al final, vivir aferrada al rencor termina robándote lo poco bueno que todavía puede darte la vida. Y si algo bueno nació de toda esta tragedia, fue Josefina. Fue descubrir que mi corazón todavía tenía espacio para amar,
incluso después de haber sido herido de una forma tan profunda. Fue entender que la familia no siempre llega como una la imagina, ni se forma como una la planea. A veces aparece de la manera más extraña, más dolorosa, más inesperada, y aún así puede convertirse en algo hermoso. Por eso, si alguien que me está escuchando está pasando por algo parecido, si también ha descubierto una traición, si siente que su mundo se le vino abajo, quiero decirle esto de corazón. Tienes derecho a sentirte rota. Tienes derecho a enojarte, a llorar, a preguntarte por qué. Tienes derecho a vivir tu dolor y a tomarte el tiempo que necesites para entenderlo. Pero no te quedes ahí para siempre. Porque sí hay vida después del dolor. Sí hay esperanza después de la traición. Y a veces justamente en los lugares donde una pensó que ya no podía crecer nada, termina apareciendo el amor. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo pensar o te acompañó en algo que estás viviendo, deja tu like. Suscríbete al canal Secretos del Amor para seguir escuchando historias como esta. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y si alguna vez te ha tocado pasar por algo parecido. Que Dios los bendiga a todos. Y no lo olviden, incluso en los momentos en que todo parece oscuro, siempre, siempre puede haber una luz esperándonos al final del camino.